Esta mañana regresamos al estudio del libro de Hechos, donde nos quedamos hace un par de semanas en el capítulo 13. Si usted puede recordar, en el capítulo 13 inicia diciéndonos cómo se había formado una nueva iglesia en Antioquía, la cual era la primera congregación predominantemente gentil que existió en cualquier parte del mundo. Y fue así en esta iglesia de donde el Espíritu Santo apartó a dos de sus líderes, que sería Bernabé y Saulo. Y ellos fueron los primeros misioneros que conocemos. Y así, una vez que ellos fueron se fueron apartados, oraron por ellos y su iglesia los mandó a su viaje misionero, se embarcaron a su primer viaje con camino a la isla de Cipres. Una vez que llegaron ahí, en el puerto de la parte este, en un lugar llamado Salamis, se quedaron ahí por un tiempo proclamando la palabra de Dios en varias sinagogas judías de la ciudad, viajando hacia el oeste por todo el país, donde llegaron a la parte suroeste en una isla que se llamaba Pafos, que era en la parte suroeste de la iglesia, esta era la capital de esta nación. Ahí donde el gobernador de esa nación, con su consejero, un mago, un falso profeta que se hacía llamar Bar Jesús, el cual también se conoce como Elimas. Y mientras estaban ahí Bernabé y Saulo y estaban dando su testimonio al gobernador acerca de Jesucristo y el evangelio de salvación, con Elimas estando presente en el cuarto, leemos estas palabras en el versículo 13:8. Pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Y es en este punto en el que Lucas nos dice que Saulo estaba, que ahora lo va a empezar a llamar por su nombre romano, que es Pablo, bajo el control del Espíritu Santo, primero fijó su mirada en Elimas. Eso debía haber sido una mirada que ponía nervioso. Y procedió a darle el regaño más grande que vemos en la Escritura, empezando en el versículo 9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó sus ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y te vas a quedar ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él la sombra y la oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara. Y como resultado de oír esto, y de oír las palabras de Bernabé y Pablo y lo que tenían que decir acerca de Jesús, y viendo el milagro del juicio causándole la ceguera a Elimas, confirmó que estos era temporal, pero confirmó que estos misioneros eran auténticos mensajeros del Señor. Y Lucas nos dice que el gobernador creyó en Cristo y en su salvación, que es lo que sale en el versículo 12. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó y maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Él vino fe al Señor por las palabras que le compartieron, pero también estaba impresionado cuando vio el milagro. No fue el milagro que lo convirtió, pero fue la palabra del Señor que lo convirtió a él. Pero el milagro confirmó que Bernabé y Saulo eran enviados por Dios y que eran mensajeros de él. Y con esta oración nos damos cuenta cómo el gobernador se hizo cristiano. Bernabé y Saulo aparentemente terminan su ministerio en Cipres. ¿Por qué le digo esto? Porque la siguiente cosa que leemos es que ellos están dejando Cipres de donde era Bernabé, y empezaron a salir hacia el noroeste en el mar Mediterráneo, de donde era Pablo, que era lo que se conocía como Asia Menor, y que hoy en día lo conocemos como Turquía. Es la misma tierra. Cuando leemos el principio del versículo 13, Pablo y sus compañeros hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Inicialmente,
llegando a la ciudad de Perge, a una región llamada Panfilia, ellos aparentemente no se quedaron ahí por mucho tiempo, porque Lucas no menciona ningún ministerio dando lugar en esos lugares. En lugar de esto nos dice que ellos viajaron hacia el norte de Perge, a un lugar llamado Antioquía de Pisidia, que no es que no queremos confundirlo con el lugar que era Siria de Antioquía, de donde venían ellos. Ellos fueron a este lugar y entraron a una sinagoga judía en el día sábado, donde Pablo, al ver que toda la gente estaba ahí, le dio un sermón a la gente, y esto es lo que leemos en el versículo 14. Pero una vez que llegaron de Perga, ellos entraron el sábado y se sentaron en una... al terminar la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ahorita vamos a ver estos versículos un poco más adelante, pero yo lo estoy trayendo aquí para que vea este acontecimiento en Antioquía. Porque aquí Pablo va a empezar a proclamar a Cristo, y en este sermón en el que habla de Jesucristo, en el cual Lucas decide pasar bastante tiempo explicándolo en 3 diferentes secciones, en las cuales nos dice que la siguiente porción del viaje misionero de Bernabé y de Pablo continuaría. Pero antes de seguir más adelante en nuestro estudio, es importante que nosotros veamos que hay unos cambios y unos nuevos retos que empiezan ellos a enfrentar en su trabajo de misioneros, de Bernabé, Pablo y su ayudante Juan Marcos, que enfrentaron en Asia Menor, que no habían tenido anteriormente en Chipre. Primero que nada, en algún punto entre la culminación de su ministerio en Chipre y el principio de su ministerio en Asia Menor, hubo un cambio en el liderazgo del grupo misionero. ¿Usted ve? Hasta este punto, siempre que se mencionan estos 2 misioneros, siempre se mencionan juntos y se dice que es Bernabé y Saulo, lo que quiere decir que Bernabé está siendo reconocido como el líder y Saulo más bien como un aprendiz. Y la razón de esto es porque Bernabé era un veterano cristiano y había sido un creyente por mucho más tiempo que Saulo, y él posiblemente era un hombre de mayor edad. Y él fue alguien como un mentor para Saulo, el que lo había traído a los apóstoles. Y si usted recuerda esto, él fue el que garantizó y confirmó su conversión a la iglesia de Jerusalén, porque esa iglesia no quería asociarse con él, teniendo miedo de que él estaba pretendiendo ser salvo y realmente quería perseguirlos. Pero fue Bernabé el que fue y buscó a Saulo desde Tarsos y lo trajo y les dijo: no, él se ha convertido, el Señor ha hablado con él. Así lo aceptaron, y ese mismo fue Bernabé que fue y lo trajo desde su tierra de Tarsos y le pidió que por favor se uniera a ellos y a su iglesia para la enseñanza. Ahora, es bastante comprensible porque Bernabé hubiera sido reconocido como el líder de este grupo misionero, pero note ahora que Lucas empieza a hablar de estos hombres de un modo diferente. Vean el versículo 13 al principio. Ahora él lo llama Pablo y sus acompañantes. Pablo ahora es el nombre de prominencia, y ahora Bernabé no es ni siquiera mencionado por nombre. Usted ve, a partir de este momento vamos a ver que nos vamos a referir a Saulo como Pablo y sus acompañantes, y vamos a ver el nombre de Pablo adelante de cualquier otro nombre. Y lo que nos quiere decir que él ha cambiado su estatuto. Mire, por ejemplo, ven el versículo 42 y 46, va a decir Pablo y Bernabé. En el versículo 46, Pablo y Bernabé hablaron a la gente. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este cambio en liderazgo para Bernabé? Que Bernabé era un hombre gracioso, un hombre que amaba y temía al Señor, y que él lidió con esta situación bastante bien. No hay ninguna mención o indicación de que él era un hombre envidioso, celoso o que resentía ahora la nueva prominencia de Pablo. Él era un hombre que estaba satisfecho con hacerse a un lado y permitir que Pablo fuera el que fuera tomara la batuta al enseñar, al proclamar la palabra del Señor. Qué gran ejemplo él es para todos nosotros,
que nosotros ponemos nuestras ambiciones egoístas y nuestro deseo de reconocimiento. Qué gran modelo de humildad y de gracia es Él, ese testimonio de un hombre, un siervo del Señor. Espero que todos nosotros tengamos un corazón y una actitud como la de Bernabé. Qué gran hombre. En adición a este cambio en el liderazgo, los misioneros también tenían que enfrentar una gran dificultad, y esa fue que su ayudante, al cual lo mencionan aquí como John Mark, pero es Marcos, los dejó y regresó a Jerusalén. Lo leemos en el versículo 13, en el cual dice que John Mark le dicen que él los dejó y regresó a Jerusalén. Y ahora, ¿por qué fue que él los dejó? No nos dicen con específicamente o alguna razón. Lo que sí sabemos es de que cuando él partió no fue una partida amigable, porque nosotros leemos al final del capítulo 15 que Bernabé, que de acuerdo a Colosenses 4:10 era el primo de Marcos, quería que él regresara y que los ayudara de nuevo en su segundo viaje de misiones, pero Pablo se rehusó y se refirió a Marcos y su partida como una de Panfilia, como una deserción. En efecto, Pablo y Bernabé tenían tal desacuerdo con respecto a la posición de Marcos que causó que ellos se separaran y que cada quien formara un grupo misionero. Así se hicieron 2 grupos misioneros con nuevos compañeros. Ahora, todo lo que podemos hacer aquí es especular la razón por la cual Marcos desertó a Pablo y a Bernabé. Él resentía que ahora Pablo era el líder y que ya no era su primo Bernabé el líder. Podría ser. Tendría nostalgia y extrañaba a Jerusalén, a su madre, a su casa cómoda, como lo leemos en Hechos 12, posiblemente. Él extrañaba su casa. Algunos creen que la razón por la que Marcos se fue es porque él tenía miedo de hacer el viaje de Perge a Antioquía de Pisidia, que eran aproximadamente 100 millas a través de difícil y peligrosas montañas. Un estudioso de la Biblia nos explica acerca de las dificultades de hacer tremenda jornada, comentando que Lucas en el versículo 14, cuando ellos llegan a Perga y llegan a Antioquía de Pisidia. Es lo que dice Lucas acerca del silencio en esta jornada. Nos dice que la jornada de Perge a Antioquía de Pisidia, que eran por más o menos de 100 millas, eran caminos por unas montañas de Tauros, por unas grandes acantilados muy altos. También tenían que atravesar ríos que eran profundos. Las montañas eran conocidas por estar llenas de ladrones y bandidos, los cuales las infestaban y que habían afectado esa área desde el gran Alejandro y Julio César. Pero hasta ese momento, como vemos que escribe Pablo, he ido por muchos viajes con peligrosos ríos, ladrones y muchas cosas más. Y era sin saber por qué fue la razón exacta por la cual Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Nosotros sabemos que Pablo lo consideró malo, como una deserción y un abandono, pero sí vamos a ver más adelante que aunque Marcos se equivocó y fue algo malo, más adelante él reconoció su error y se reconcilió con Pablo. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Porque en Colosenses Pablo habla a él y habla de él como uno de sus trabajadores, uno de sus compañeros. Y al final de la vida de Pablo, cuando él está escribiendo al joven Timoteo desde la iglesia, él le dice, cuando él está en Roma, le dice a él, en 2 de Timoteo 4:11, empaca tus cosas y tráelo contigo, porque él es de gran uso para mi servicio. Y Marcos fue realmente de gran ayuda para el trabajo de Cristo, porque él fue el que escribió uno de los evangelios que lleva su nombre, Marcos. Y lo que aprendemos de Marcos y de su vida es de que a veces nosotros fracasamos y tomamos terribles decisiones que son llenas de pecado y equivocadas. No todo está perdido, porque nuestro Dios no lo va a permitir. Que Él es un Dios gracioso y que perdona. Y Él nos da una segunda oportunidad de hacer las cosas bien y de ser de uso para Él. Él es un
es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas oportunidades. Así que por favor, manténgase alentado de que si usted es como Mark, que ha hecho Marcos, que ha tenido y ha tomado malas decisiones, hay esperanza. Reconozca su error, confiéselo y regrese a servir a Cristo, porque usted puede y será usado por el Señor. El tercer problema que encontramos en el trabajo de este equipo misionero es de que parece ser que Pablo había sido afectado por una enfermedad en Panfilia antes de viajar al norte hacia Antioquía de Pisidia. Algún modo especulativo, no nos dicen exactamente qué fue, Lucas nos lo menciona, pero nos dice en indicaciones por otras partes de la escritura que este fue el caso, que él estaba enfermo. Usted ve en el área de Pisidia, de Antioquía de Pisidia, es una parte de la provincia romana en la cual Pablo nos menciona en su carta a los Gálatas, a los cuales los conocía bastante bien, que cuando él estaba con ellos, él estaba bastante enfermo en Gálatas 4, 13 al 15. Pero sabéis que por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez, y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no me despreciaste ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, que os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado. Ahora, basado en estos versículos que sugieren que Pablo sufrió de algo similar como a la malaria, lo cual lo dejaría bastante débil y que había afectado posiblemente sus ojos. Y aunque los Gálatas, aunque hubieran sido gente que al mirarlos hubieran lo hubieran decepcionado por su estado físico, no, lo recibieron como un mensajero del Señor. Y cuando ponemos estos versículos juntos, en el versículo 13, es posible que Pablo sufrió grandemente en este viaje misionero debido a su salud. La cuarta dificultad que encontraron Pablo y Bernabé es de que ellos empezaron a ser perseguidos en la ciudad de Antioquía de Pisidia y fueron obligados a dejar la ciudad. Pero vemos nosotros en el versículo 50 diciendo: pero los judíos incitaron a las mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé. Ahora me doy cuenta que hemos pasado bastante tiempo considerando todas las dificultades que enfrentaron estos misioneros, pero es importante para mí que usted vea estas dificultades que ellos pasaron, porque nos van a enseñar unas lecciones de gran valor. La primera de ellas es de que nos enseñan, es de que las dificultades son la parte de la vida. Incluso cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, el Señor las está usando para su propio nombre. Yo le quiero recordar que Pablo y Bernabé habían sido llamados por el mismo Espíritu Santo para esta labor, por lo cual ellos estaban claramente bajo la voluntad de Dios. En efecto, Dios grandemente estaba bendiciendo su trabajo, porque como resultado de su primer viaje misionero, mucha gente había sido salva y el número de iglesias locales se había establecido. Y aún así, estos hombres no estaban inmunos a problemas y dificultades. Y esa es la verdad para todos nosotros. Ustedes pueden estar caminando con el Señor, sirviéndolo a Él, obedeciéndolo, y aún así usted puede tener alguna cierta de dificultades que está enfrentando, ya sean cambios incómodos, conflictos con la gente, enfermedad, hasta la posible persecución. Esto no quiere decir necesariamente que Dios lo está castigando por algo que hizo equivocado en su vida. Al contrario, esto puede decir que el Señor lo está usando exactamente para lo que quiere usarlo. Y que nosotros sabemos que el Señor tiene sus razones que solamente Él sabe. Y Él ha elegido mandar a ciertas dificultades en su vida para hacerlo a crecer.
Nosotros sabemos que generalmente porque Dios manda problemas a nuestra vida es para desarrollar un carácter que podamos nosotros acercarnos y ser más como Cristo. Y esto es casi siempre se logra por medio del sufrimiento. En Romanos 8, 28, 29, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los llamados conforme a su propósito. Porque todo esto pasa para la gente porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios usa hasta los problemas, las dificultades, las cosas severas para hacernos más como Jesucristo. Pero más allá, el sufrimiento, que parece ser como un misterio, tenemos que estar bastante honestos de que a veces no podemos entender por qué estamos atravesando tantas dificultades. El doctor James Montgomery Boyce nos dice estas palabras de aliento a todos aquellos que están sufriendo y no saben por qué. Él dice esto: si estos hombres tenían dificultades en su trabajo, nosotros no deberíamos de estar sorprendidos si nosotros tenemos dificultades. Algunas veces nosotros parece que la vida cristiana es como que nada malo podría pasar, que todo debería de ser bueno. Pero no, Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas. Él nos prometió sufrimiento. Una persona puede decir, pero yo no veo la razón por estas dificultades. ¿Y por qué fue el propósito de que Pablo se enfermó? ¿O por qué los dejó Juan Marcos? Yo no tengo las respuestas, pero el Señor sabe por qué. A veces no entendemos por qué las cosas fracasan y no van como las habíamos planeado en nuestras vidas. Y por qué el Señor nos está bendiciendo a pesar de nuestra labor. Las dificultades son una parte de la vida, y específicamente el por qué el Señor trae esas dificultades a nuestra vida, solamente Él lo sabe. Tenga confianza en Él, no pelee en Él. No quiere decir que esto es algo malo necesariamente, pero si usted ha hecho algo malo, arrepiéntase también y confíe en Él. La segunda lección que nosotros podemos aprender es de que a pesar de las dificultades, ellos continuaron sirviendo al Señor y siguiendo empujando en su trabajo que el Señor los había llamado a hacer. Ellos no empezaron a sentirse tristes y deprimidos, queriendo abandonar su trabajo, regresar a su casa, sintiéndose tristes y miserables y cuestionando al Señor y a su voluntad y el amor a ellos. Ellos continuaron sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, y el Señor los seguía bendiciendo enormemente. Esto es lo que tenemos que hacer cuando las cosas no son fáciles para nosotros. Seguimos hacia adelante confiando en el Señor. Sabemos que Él sabe lo que está haciendo. Él no nos ha abandonado. Él nos ama. Él aún es bueno. Él es sabio. Y seguimos sirviendo a Cristo sin importar de las dificultades que enfrentamos. Eso es exactamente lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Nosotros vemos algunas de las dificultades que ellos empezaron en ese ministerio, en esa ciudad. Y como le dije más temprano, es que el enfoque principal de Lucas es en esta etapa, es enfocarse en el sermón de Pablo en la sinagoga de esta ciudad, en el cual Lucas nos presenta lo que pasó. Primero nos explica cómo los misioneros llegaron a la ciudad y cómo fue que Pablo tuvo la habilidad de predicar un sermón en una sinagoga ahí, en la misma sinagoga. Y finalmente Lucas nos dice qué fue lo que dijo en ese sermón y la reacción de la gente. Y al presentarnos el sermón de Pablo, Lucas sin ninguna duda no abrevia esta versión, sino que más bien él se enfoca en el mensaje que es acerca de Jesucristo, y que ese es el tema principal de este sermón y la salvación por medio de él. El sermón está dividido en 3 partes principales o 3 puntos que es muy fácil de identificar. A veces no es fácil identificarlos, pero en esta ocasión así es, porque vamos a ver cómo el mismo Pablo empieza con un nuevo punto, lo introduce, y cada vez que presenta uno nuevo, él saluda a la gente y empieza a hablar y les deja saber
Miren, déjenme lo que le digo. La primera parte del sermón empieza en el versículo 16, en el cual Pablo les dice, Pablo de pie y les dijo, escúchenme, israelitas, ustedes. Y después él continúa con su primer punto, en el cual dice que Dios hizo una promesa con respecto al Mesías y esta fue consumada con la llegada de Jesucristo. Ese fue el primer punto. La segunda parte empieza en el versículo 26, en el cual Pablo una vez más se refiere a la audiencia diciéndoles, hermanos, descendientes de Abraham y ustedes los gentiles temerosos de Dios. Y entonces viene a ser su segundo punto, en el cual dice que a pesar de que él fue rechazado, Jesús fue el que consumó la profecía acerca de él, de su muerte y de su resurrección. Y el último punto en el que él nos está hablando empieza en el versículo 38, en el cual les está diciendo, hermanos. Y les dice, sepan que por medio de Jesús. Y el tercer punto de esto es concluir con la respuesta a Cristo por la gente que escucha estas buenas nuevas. Y este fue el sermón de 3 puntos. Primero, que Dios hizo una promesa con respecto al Mesías y esta fue consumada con Jesucristo. El punto segundo es de que aunque Jesús fue rechazado, en él se consumó la profecía acerca de su muerte y su resurrección. Y que todos estamos siendo llamados a responder personalmente por salvación por medio de Cristo. Y esto, en pocas palabras, es de lo que se trata el sermón de Pablo. Y esto es lo que nos está diciendo acerca de cómo Pablo y Bernabé vinieron a esta sinagoga y tuvieron la oportunidad de predicar este sermón a la gente. Ahora, regresando al principio de esta sección, vamos a ver con un poco más de atención las palabras que están escritas en el versículo 13 y 15. Pablo y sus compañeros hicieron al mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y ellos por su parte siguieron adelante hasta Perge, en la Antioquía. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ahora, vemos aquí cómo Lucas empieza esta narrativa al decirnos que una vez que habían dejado la iglesia de Cipres, Pablo y sus 2 compañeros, que era Bernabé y Juan Marcos, abordaron un barco de la ciudad de Perga, la región de Panfilia, hacia Asia Menor. Y como le mencioné anteriormente, aparentemente estos misioneros no se quedaron mucho tiempo en esta área porque no encontramos ningún récord de una actividad misionera en esta ciudad de Perge. Pero lo que sí sabemos es de que Pablo se enfermó y que por razones de salud tuvieron que dejar estas tierras calientes y se tuvieron que ir a las montañas con un aire más saludable. Pero sin importar las razones por las cuales ellos no predicaron tanto en Perge, nosotros sabemos que aquí fue donde Marcos los dejó y se regresó a Jerusalén y ellos siguieron su trabajo y leemos como Pablo y Bernabé continuaron esta jornada viajando por todas las montañas para llegar a esta ciudad. Pero una vez que dejaron Perga, llegaron a la ciudad de Antioquía y ahí en el sábado fueron a la sinagoga y se sentaron. Ahora, Lucas no nos da los detalles exactos de este viaje, pero nosotros sabemos por lo que vemos de ellos que este era un viaje difícil y muy peligroso, que tenían que andar subiendo montañas muy altas y hasta acantilados de 3,600 pies. Y la razón por la que esta ciudad se llama Antioquía de Siria es porque hay muchas otras iglesias que se llaman Antioquía. Y todas estas eran en nombre del sucesor de Alejandro el Grande, que se llamaba Antioquía el Grande. Y estas ciudades, para distinguirlas las unas de las otras, les tenían que dar el nombre como Pisidian. Y ahora, aunque esto parece un poco confuso, esta específica iglesia que se llama de Pisidia no estaba en el lugar llamado Pisidia, estaba en una ciudad que se llamaba Firgia.
Y la razón por la que esta iglesia se llamaba Obsidian de Antioquía era para distinguirla de las otras ciudades que estaban dentro de la misma región de Frigia. Ahora, yo le digo, yo no estoy inventando esto. Este es el modo en que las cosas se dieron lugar. Mire, esta ciudad de Antioquía era parte de una región romana que tenía gran providencia y que tenía una gran población judía y una sinagoga muy grande. Y la sinagoga es el lugar donde se reúne la gente judía para todos los sábados, tanto como lo hacen los cristianos para adorar los domingos. Ahora, nosotros hemos leído en estudios previos que Pablo, como práctica general, cada vez que llegaba a una ciudad nueva, él iba a una sinagoga con la esperanza de poder dar su testimonio acerca de Cristo. Y esto es exactamente lo que él hizo cuando llegó a esta ciudad. Y él estando ahí en la sinagoga, que el Señor abrió la puerta para Pablo para proclamar a Cristo. Y Lucas nos dice cómo esto dio lugar. En el versículo 15 nos dicen esto. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ahora, una sinagoga típica en esos días empezaba recitando las palabras de Deuteronomio 6, que dice: ame al Señor, a Dios su Señor. Ellos recitaban esto para empezar, como una oración de fe. Y después ellos continuaban orando y después leían la ley de los profetas y después había un sermón basado en lo que habían escuchado. Y ahora en esta ocasión en particular los oficiales de la sinagoga le preguntaron a Pablo y a Bernabé si ellos les gustaría compartir un sermón. Y ahora, ¿por qué les preguntaron eso? No estamos seguros. Puede ser posible que estos hombres ya conocían quién era Pablo, porque él era de esa área en general y posiblemente Pablo estaba vestido con vestimentas que parecía que él era un rabino. Era posiblemente que ellos solamente querían ser cordiales y debido a su ropa y como un visitante. Ellos vinieron y dijeron: tenemos un visitante distinguido, y por ser cordiales lo quisieron invitar a que compartiera un sermón con ellos. Nosotros no sabemos, pero ya por la que sea la razón que ellos lo hicieron, Pablo aceptó la invitación, y cuando Pablo aceptó esta invitación, lo que yo le dije es: este sermón es acerca de Cristo. Y esta fue que Dios hizo una promesa con respecto al Mesías y que Él llenó esta promesa al mandar a Jesucristo. Esto lo vemos en el versículo 16. Le voy a leer hasta el versículo 22. Pablo se puso de pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones de Canaán, dio a su pueblo la tierra como herencia. Todo esto duró 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pusieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien de este testimonio dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, y él realizará todo lo que quiero. Y al hablarle a esta audiencia como hombres de Israel, quiere decir que toda la gente era judía. Y a la gente que él dice, aquellos que le temen al Señor, sería gente que sería gentil, que se había convertido al judaísmo. Y es así como vemos la historia de Israel, pero vemos que empieza en un tiempo desde Egipto, cuando la gente estaba en Egipto, hasta el tiempo del rey David. Y el propósito de Pablo de dar
esta historia es para indicarles qué bueno ha sido el Señor con la gente judía. Y quiero que usted note que en cada evento que él ha mencionado, él está diciendo cómo el Señor hace algo de beneficio para la gente y la nación de Israel. Él empezó en el versículo 17 diciendo que Dios hizo su trabajo soberano de gracia al elegir a sus padres, lo que quiere decir a los patriarcas, que serían Abraham, Isaac y Jacobo, para hacer de ellos una gran nación. Y eso fue como lo hizo. Ellos no eligieron a Dios, Dios los eligió a ellos. También les dice que ellos fueron una gran nación, que mientras ellos estaban en Egipto, sus números se multiplicaban. Y mientras ellos estuvieron ahí esclavos, el Señor seguía multiplicando a sus descendientes. Y en el versículo 18, Pablo nos dice que después de sacarlos de Egipto, Dios graciosamente los llevó a la nación de Israel con todos sus caminos pecaminosos y con todas sus quejas y todas las cosas, toda la rebelión que tuvieron por 40 años caminando hacia la tierra prometida. Y cuando ellos estaban lamentándose haber dejado Egipto, queriendo regresar allá, porque alguna vez obedecieron, porque se salieron por 40 años, se la pasaron quejando. Solamente era todo lo que hacían, quejarse. Yo me pregunto por qué el Señor no los hizo desaparecer, pero vemos aquí, como nos dice Pablo, que todos esos 40 años cuando culminaron, Dios con su gran amor les distribuyó la tierra de Cananea y se las dio a la gente de Israel, destruyendo a todas las naciones que vivían ahí. Y ahí nos dice que desde el tiempo de que los israelitas entraron a Egipto hasta el tiempo que ellos vinieron a la tierra de Cananea, fueron aproximadamente 450 años. Y durante todos esos años, el Señor se había encargado de ellos, cuidándolos, poniéndoles atención. Y entonces Pablo nos dice que entonces fue como ellos se establecieron en la tierra y les dio jueces para que los ayudaran y los liberaran de sus enemigos. Pero en este periodo que se conoce como jueces, que son los líderes de cada nación, duró hasta el tiempo de Samuel. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de Samuel fue cuando la gente de Israel empezó a preguntar por un rey. ¿Y por qué querían un rey? Bueno, porque ellos querían ser como todas las otras naciones en el mundo. La realidad es que su petición por un rey era negando la autoridad de Dios como su rey. Y aún así, ellos querían ser como todos. Ellos no eran como los demás, era una nación única. Pero aún así, Dios con su gracia les contestó y les concedió lo que ellos pedían y les dio a Saulo, que fue el primer rey que venía descendiente de la tribu de Benjamín. Y usted ve, y Saulo fue nombrado por en honor a este rey Saulo, porque ambos venían de la tribu de Benjamín. Pero Saulo fue un rey malo, un rey perverso, era egoísta, rebelde y orgulloso, y que su gobierno por 40 años, después de que Dios lo removió como rey, se lo dio a los filistinos a que lo mataran en la batalla. Y en su lugar, él levantó a David, un hombre que era un pequeño joven que era un pastor, para que él fuera el rey sobre Israel. En contraste con Saulo y su falta de amor al Señor, David era un hombre bajo la ley del corazón de Dios. Lo que quiere decir que no era un hombre perfecto. Sabemos que él tuvo muchísimos errores, pero lo que quiere decir es de que David tenía un corazón que siempre se arrepentía de su pecado y decía más que nada en este mundo darle honor y obedecer al Señor. Y aun cuando se equivocaba, él regresaba y buscaba los caminos del Señor. Note esto. Todo lo que Pablo nos está diciendo de la historia de Israel hasta este punto se ha dicho con una cosa en mente, y la cosa en su mente es para decir que Dios trajo a David como su rey sobre Israel, y lo cual es muy importante para que ellos entiendan esto, es porque de acuerdo a 2 de Samuel, Dios hizo una promesa a la nación que uno de sus
que uno de sus descendientes, un físico descendiente de él, tendría que ser el Mesías y el Salvador de Israel. Y no solamente para salvarlos físicamente de sus enemigos, pero también espiritualmente de sus pecados. Y es aquí como Pablo está enfrente de ellos en esta audiencia en la sinagoga, que les está diciendo a ellos de este Mesías prometido, este descendiente del rey David que estaba supuesto a venir y que ha llegado, y que el Señor ha llenado su promesa que le había hecho a Israel con un Salvador, y este Salvador es Jesús. Escuche, una de las grandes pruebas de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, es de que él solamente es el que consuma todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Él. Hay muchos otros Mesías que han sido falsos, que ellos dicen que ellos son el Mesías verdadero, pero solamente Jesús es el verdadero. Él es el que completa todas estas profecías. Él nació de una virgen. Su nacimiento tomó lugar en la ciudad de Belén, como lo dice el profeta Maica. Su vida fue perfecta y sin error, como lo dicen los profetas. Él vino haciendo milagros de sanación para la gente enferma, dando la vista a los ciegos, como se predijo que lo haría. Él vino y entró montado en un burrito, como lo dijo Zacarías. Y él fue traicionado por 30 piezas de plata, como nos dijeron los profetas que se haría. Y él fue un descendiente directo de David, tal y como lo habían predicho. Mateo 1:1 nos dice esto: el libro de la genealogía de Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el hijo de David. Lucas 1:32 al 33 dice, esto es lo que dicen: este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará un trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Escuche con atención, porque no solamente sabemos que Jesús es el Salvador prometido, como lo dice el Antiguo Testamento y lo hemos leído, pero Él vendría y sabríamos que Jesús es el Mesías prometido porque otro profeta, uno que vivió en el tiempo de Jesús, había anunciado su llegada. No solamente que lo habían mencionado antes, pero hay otro profeta que en su tiempo habló de su venida. Y usted ve, este es el último profeta que menciona su nombre, y este profeta del que hablo es Juan el Bautista. Nosotros vemos en el versículo 24 que dice, antes de la venida de Jesús, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo su pueblo. Y cuando él estaba completando su evento, él le dijo, ¿quién creen que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? No, yo no soy él. Yo no soy digno ni de desamarrarle sus sandalias. Y lo que nos están diciendo aquí es que este es el Mesías que venía y que sería conocido por toda la gente, por todo el mundo, por todo el Imperio Romano lo conocerían, que es Juan el Bautista. Y Juan Bautista dice, al quien ustedes conocen y que ellos conocían bastante bien, no tiene que explicar más de él. Dice, él mismo proclamó que Jesús iba a venir y le llamó a la gente de Israel que se arrepintiera de sus pecados en preparación para la venida de él. Porque una vez que llegara Jesús dijo, aquí está, el Cordero de Dios ha llegado. Y una vez que vemos que cuando llega Jesús, acaba el ministerio de Juan el Bautista. Y él dijo, aquí he completado mi labor. Y Juan declaró a Jesús siendo el Mesías. Él dijo, yo no soy el Mesías. Y él llamó a todos que vieran la supremacía, declarando que Jesús es tan grande, que era tan exaltado,
que ni siquiera Juan, el mismo Juan, no podía ni siquiera de hacer la labor que haría un esclavo de desamarrarle las sandalias de sus pies. Ahora escuchen, el punto principal que Pablo está haciendo en esta parte del sermón es decirnos que Dios ha sido bueno con la nación de Israel y que era su gracia que eligió a Israel para ser su gente y que por medio de su gracia la mantuvo como una gran nación y que durante sus años en Egipto Él mostró su gracia y los liberó de Egipto, como lo leemos en Éxodos, y que por medio de su gracia Él continuó soportando su rebelión mientras ellos caminaban por 40 años y que aún así con su gracia durante el tiempo de jueces les trajo reyes y que les trajo un rey y que por medio de ellos les trajo a ellos un rey que era el rey David, el cual se lo prometió con la más grande expresión de su gracia por su bondad y por su corazón, y que de él vendría el Salvador y que esto consumaría la promesa de la llegada de Jesucristo. Y esto es que Juan el Bautista, el último, dice que es Jesucristo el que llega. Amigos, escuchen, Dios ha sido tan bueno con Israel, también con usted y conmigo, porque no solamente nos ha proveído a Jesucristo como nuestro Salvador. Ninguno de nosotros nos merecemos su bondad, porque gracia es algo que nos da sin merecerlo. Nosotros no somos diferentes a la gente de Israel, nosotros merecemos su castigo porque nosotros nos quejamos, porque nosotros no nos parecen las cosas, porque siempre estamos desobedientes. Queremos que se haga lo que nosotros queremos, no lo que Él dice, pero aún así el Señor nos ha mandado un Salvador, Jesucristo, el cual pagó ese terrible precio por nuestra rebeldía al morir sobre la cruz, para que así que el juicio que pecadores como nosotros merecemos cayera sobre sobre Jesucristo. Y así viene el Salvador de nuestros pecados ha venido, y Él ha venido para salvar a todos los que están perdidos, a todos los que lo buscan. La única pregunta que yo le quiero hacer, ¿usted ha recibido la bondad de Dios? ¿Usted ha recibido a Cristo como su Salvador? ¿Usted ha dejado atrás su pecado y su rebelión en contra del Señor y ha puesto su fe en Cristo? ¿Y usted sabe que solamente Cristo lo puede salvar de sus pecados? ¿Usted se ha humillado y se ha dado cuenta que usted necesita salvación y que Cristo es por medio de Él que nos hacemos hijos de Dios? Y si usted no ha hecho eso, yo le digo a usted que lo piense, que confíe en Jesucristo antes de que sea bastante tarde, antes de que usted muera, porque de ahí ya va a ser muy tarde. Cuando usted muere ya no puede experimentar la salvación, porque va a estar usted en el infierno por siempre. Yo le digo a usted, esté seguro de que Él es su Salvador y de que usted lo ha recibido como su Salvador. Y ahora, si usted ya ha confiado en el Señor y si Él es su Salvador, agradézcale al Señor. Nunca crea que su salvación es todo. Agradézcalo todos los días, no importa cuántos años han pasado. Nunca deje de agradecer al Señor por su salvación, porque es una de las cosas maravillosas, porque el Dios del universo ha sido bueno con nosotros para abrirnos nuestro corazón a su palabra, y Él nos dio un Salvador al cual nosotros escuchamos y seguimos. Ahora, si usted le gustaría, una vez que cerremos este servicio, le gustaría hablar con alguno de nuestros ancianos, líderes de la iglesia, puede venir aquí enfrente del altar, ahí van a estar ellos. Si le gustaría platicar con ellos, ellos están aquí. Padre, nosotros te queremos dar las gracias de que tú has sido tan bueno con nosotros y nos has salvado. Padre, tú has sido bueno con nosotros, has sido bueno con este país, nos has dado el Evangelio. Padre,
Pero la mayoría de esta gente ha hablado y ha escuchado de Jesucristo y aún así no han puesto atención a esta causa. Y tú has sido bueno y tú has proclamado su nombre. La gente aquí ha oído el nombre de Jesucristo y el Evangelio de Cristo. Yo quiero orar que si hay alguien aquí o si hay bastantes aquí que no han confiado en ti, que no te conocen, Padre, que reconozcan que Cristo ha muerto por pecadores como nosotros y que por medio de Él nos perdona nuestros pecados. Y Señor, para todos nosotros, ayúdanos a que nunca tomemos tu nombre como algo a la ligera, que nosotros estemos siempre agradecidos de que nosotros que merecemos el mismo infierno, nos puedes declarar como gente justa que vamos a compartir la mesa contigo, y esa es una de las cosas más maravillosas que nos ha podido pasar. Gracias por eso, Señor. Gracias por amarnos muchísimo antes de que nosotros te amáramos a ti. Y yo te pido que sigas atrayendo a la gente a ti, Señor, que lo sigas motivando y que aún así como Marco abandonó a los apóstoles y aún así tú lo regresaste a tu voluntad y lo usaste de un modo muy especial, que tú ayudes a la gente a hacer eso. Si alguna gente ha partido de tu camino, que puedan ellos regresar y darse cuenta que pueden ser usados para una gran obra, que nosotros seamos graciosos, que seamos gente agradecidos, que no nos importe nuestro rango, quién está a cargo, quién no está, y la prominencia en nuestro nombre, que nosotros seamos gente agradecida. Y como lo dijo mismo Juan el Bautista, yo no soy ni siquiera digno de desamarrarle las sandalias. Nosotros oramos por todo esto en nombre de Jesucristo.